salimos del baño, chicos, porque hemos vuelto al estadio Santiago Bernabéu. Mira, estamos en Plaza Mau. Y mira qué vistas, con el videomarcador ahora mismo reflejándose en los asientos, a punto de sacar el césped para el primer partido de la temporada, 25-26 aquí contra Osasuna. Oh, mira. Fijaos en la nueva iluminación aquí, en la zona de tribuna. Bueno, hemos venido aquí al estadio para intentar seguir viendo las pruebas de iluminación de la fachada. Así que vamos a irnos directamente afuera. Dale like y suscríbete. Bueno, ya de momento, mira, nuevas animaciones en las pantallas. Hace un momento estaba lo de Real Madrid-Osasuna, que seguramente ahí está. El partido que estábamos diciendo, la apertura de puertas a las 19:30. Y luego también a la izquierda tenemos otra pantalla que van cambiando poco a poco las animaciones. Estas son diferentes a las del año pasado. Y aquí podéis ver cómo informan de las puertas para que la gente sepa dónde ir. Y estas personas de aquí serán del Real Madrid porque están viendo fijamente las animaciones, los grafismos de la puerta. Esto debe ser que es el primer día que lo sacan. Y están viendo a ver cómo queda. Bueno, y de momento no es noche profunda y ya han encendido la fachada. Como podéis ver, todavía hay claridad. Y hay gente inmortalizando el momento, porque claro, es espectacular ver esto en persona. Tú imagínate, vienes de Canarias o de Brasil y ves o quieres ver al mejor equipo del mundo, no lo puedes ver porque está en sus casitas, pero vienes a visitar el estadio y te encuentras con esto. Pues aquí estamos sentaditos. Bueno, ahora justo empiezo a grabar y justo paran. Acaban de enseñar, que lo diga Manuel, que está aquí de testigo. Buenas noches, Sirte. Que acaban de enseñar las letras de Real Madrid, el balón, la Champions y diferentes grafismos, y bueno, lo han apagado. Creo que debe ser que contratan una empresa o no sé, alguna subcontrata o lo que sea, que es la que se encarga de apagar todas las luces de Castellana, y hasta las 10, a lo mejor 10 o 10 y cuarto, depende de la hora que tengan establecida, pues no van a apagar la luz que da directamente a la fachada y que es la que interfiere, por así decir, en las pruebas de la iluminación. Por lo tanto, pues están aprovechando antes de que apaguen las luces, pues lo que digo, aprovechando el tiempo. Lo que pasa es que ahora justo empieza a grabar y lo han apagado. Bueno, acaban de apagar las luces. A las 9:50 debe ser, que es la hora establecida. Mira, se ha metido por prohibida. Se ha metido por prohibida. Ya en teoría ya empieza el espectáculo. Bueno, pues ya está, dale que te pego a las pruebas. Ahora sí que sí. Yo creo que en el día de hoy ya habrán solucionado el error del día de ayer, que era más o menos por aquí. De todas formas, es lo que dice Manuel, que quizás con un color no tenga el fallo, y si sacan otro color quizás es cuando salga el fallo. Entonces vamos a fijarnos durante todas las pruebas por si saliese, pero yo creo que, bueno, sabiendo que ayer salieron las pruebas y vieron ese fallo, hoy por la mañana lo habrán solventado. Y fijaos cómo se ve el interior con el videomarcador encendido, porque ahora mismo está el tour cerrado, pero el videomarcador sigue encendido. Imagino que por las concesiones que hay, ¿no? Del KO by 99, el restaurante Puerta 57 y hasta incluso también el Arzábal, para que vean o puedan ver el videomarcador. De momento pruebas leves que ya vimos ayer, así que a ver si nos sorprenden con algo más. Mira, Real Madrid. Lo que pasa es que no se nota mucho, ¿no? Es decir, debería ser como más intenso las letras y el fondo de otro. Mira, el jugador. Es como que a lo mejor el fondo debería cambiar. Mira, a la Madrid.
A la Madrid, esta no salió ayer, así que guay. Y ese es el escudo. Yo ayer diciendo, yo qué sé. Por ejemplo, la Champions yo decía al principio que era un pez. Y el Real Madrid, el escudo del Real Madrid, yo no sé qué dije que era. Acaba de salir una animación nueva y no la he pillado. Bueno, Manuel estaba diciendo que el Barça, bueno, el Camp Nou, en teoría como se tambalea de nuevo también la posibilidad de jugar en la cuarta jornada contra el Valencia, con lo del tema de la ECA y demás, las 200 deficiencias, estaba diciendo aquí algo muy interesante. ¿Qué estabas diciendo? Pues que el próximo año, sí, para poner la cubierta del campo tienen que chaparlo, porque la cubierta no pueden, en teoría no pueden jugar y tardan 4 o 5 meses, a lo visto mínimo, en montar la cubierta del campo. Entonces que van a abrir y van a cerrar. Luego el próximo año que se tienen que ir esos meses o media temporada o lo que, como que me expliquen cómo va eso. Bueno, acaban de inscribir al Joan García gracias a lo de la Liga de Ter Stegen, entonces a mí también me pueden inscribir si cualquier cosa que haga el Barcelona lo pasan por alto, así que... De hecho, mira el escudo. Están dopados financieramente. Dopado financiero. Es verdad. Dilo. Corruptos. Es que estaba cohibido, Manuel, porque te iba a decir una cosa, digo, ¿qué? Y dice, ¿cómo era? ¿Corruptos? Corrupto, porque están dopados, financieramente están dopados. ¿Es así? Cualquier otro club, de hecho están jugando en la Liga en Primera División porque las personas que se tienen que encargar de que la Liga sea igual para todos, llevan años y años mirando para otro lado. Para que no se cumpla, tío. Si no, no podrían estar jugando. O sea, están jugando, pues yo qué sé, de prestados, realmente. ¿Y eso? ¿Eso lo vimos ayer? Yo creo que no. Ay, parecen olas. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola. Ole. Este color no estaba ayer. Hoy lo están quitando rápido. Encienden, apagan. Otra vez el balón de la Champions. Y posiblemente la salga el jugador. Ah, no. La Copa de Europa. Y ahí está, Real Madrid. Sigo diciendo que esta parte de aquí debería como cambiarse el fondo, que haya un contraste, ¿no? Que sea un contraste, no prácticamente los mismos colores. Ay, nos va a joder el autobús. Otra vez el escudo. Menos mal que hemos visto antes el ala Madrid. El balón, mira cómo viene. ¡Bum! Fíjate, con los focos cómo están ahí colocados y cómo te hacen estas animaciones, que dices, ¿cómo puede ser verdad? Pues lo es. La verdad es que no lo he dicho mucho, lo he dicho al principio del vídeo, pero han arreglado el error, porque más o menos estaba por aquí y hoy ya no lo vemos, así que debe ser que eso lo han solucionado en el día de hoy, por la mañana o al mediodía o por la tarde. Ahora van haciendo los mismos juegos que ayer, esa bacteria, ¿no?, que decíamos que va comiendo todo ese espacio. Un virus. Van cambiando de colores. La verdad que, por ejemplo, este color que se queda así, tipo para cualquier día, que no sea día de partido o día de evento, o hasta incluso un color así cálido, la verdad que está bastante bien. Luego ya los días de partido, sí, estas animaciones, si es día de Champions, el balón de la Champions o la Copa de Europa, ir intercambiando un poco
o ir jugando con esas animaciones. Pero por ejemplo, para los días de diario, la verdad es que esa que salía antes, que he comentado, todos los focos encendidos con el mismo color, la verdad que deja el estadio muy chulo, ¿eh? Y de momento no han encendido la visera. Esto sí lo vimos ayer. Ahí saber lo que falta. Mira, parece como una linterna, ¿eh? Falta un yuju. ¡Yujú! Pero fíjate cómo se ve en la fachada. Creo que hoy vamos a irnos directamente a la fachada. Vamos a ver cómo se ve en la fachada. Como ayer estuvimos grabando prácticamente lo mismo que lo del día de hoy, lo que vamos a hacer es centrarnos un poquito más en la iluminación que da directamente en los edificios, para pensar un poco si el 360 grados, la iluminación 360 grados, podría influir a la hora de que enciendan los focos y en las viviendas. Vamos a acercarnos por allí. Ahora han apagado las luces, pero vamos a acercarnos. Mira, están grabando por ahí. En teoría los focos, bueno, en teoría no, en teoría y en la práctica los focos están en la posición enfocados hacia allí, hacia el edificio de ocaso. Entonces hemos visto estos días, cuando he hecho las pruebas, que el reflejo da directamente en los edificios, así que vamos a acercarnos por aquí. Lo que pasa es que ahora no lo encienden, se ve muy oscuro, así que vamos a acercarnos por aquí al edificio y vamos a ver cuánto refleja o cuánto se ilumina la fachada y lo que puede molestar o no molestar a los vecinos, claro. No sé si es casualidad o no, pero hay viviendas que están con las persianas bajadas, y por ejemplo ese piso de ahí, lo que no sé si coincide con justo la hora que tenemos ahora, que es básicamente pues la hora de dormir, ¿no? Aunque bueno, están de vacaciones o no, pero ¿qué hora es? Son las 10:30 pasadas. Imagino que a medida que se acerca la noche pues van bajando las persianas y demás, pero veremos a ver, porque ahora lleva unos minutos apagado y no sabemos qué puede pasar. Si solamente querían lo que era ver si habían solucionado los errores del día de ayer, había un error en la parte de la visera y otro aquí en la fachada. Y de momento, bueno, la visera no la hemos visto encendida, pero esta parte de la fachada sí, y lo han solucionado. Así que si en el día de hoy lo que van a hacer es probar los errores que había, pues a lo mejor se ha acabado la jornada ya. Vamos a esperar unos minutos más, porque además cuando ya veamos estos focos encendidos es que ya han acabado las pruebas. Bueno, con esta luz así como tenue, la verdad es que no se nota mucho en la fachada. Se nota muy poquito, se nota, pero no se nota mucho. Ahí se ve la fachada. Esto sigue encendido. Y como digo, esos focos están apuntando para allá. Y de momento, como digo, esta luz no parece que moleste mucho, pero sí es verdad que hemos visto otras animaciones, otros grafismos, y sí parece que era más intenso y como que penetrase en la fachada. Mira, es que desde aquí fijaos, fijaos la intensidad de los focos desde esta posición. A ver si cambian de iluminación y vemos. Pero aún así, eso es mucha luz, Es que imagínate que estás durmiendo y tienes ahí como si fuesen extraterrestres o algo de eso.
Como decía antes, esta iluminación puede ser idónea para dejarlo como iluminación ambiental, ¿no? Decorativa, para los días así, por ejemplo, que vengas por los aledaños del estadio, como estamos haciendo nosotros, pues que encuentres el estadio hasta incluso, bueno, en esta parte de aquí, con esta iluminación, pero, por ejemplo, allí, el escudo del Real Madrid con el contorno de otro color, retroiluminado, de algún color diferente al que tenemos en pantalla, para que se diferencie el escudo y las letras de Bernabéu. Pero la verdad es que para mí este sería el color adecuado para decorar el Estadio Santiago Bernabéu un día cualquiera, un día que no haya ningún evento. Y desde aquí se ve mucho la parte interior, perdón, la parte inferior se ve más intensa, por lo que digo siempre, porque esta parte de aquí es como que está más volcada hacia nosotros y la parte de arriba es como que tiene una pequeña inclinación hacia adentro. Bueno, pues aquí lo han vuelto a apagar. Y antes del clip que hemos visto antes, he de decir que hemos estado como 15-20 minutos por lo menos largos que no encendían los focos. Ahora han encendido lo que hemos visto y lo han vuelto a apagar. Y ahora están dando el aviso como que han encendido. Mira, ahora van cambiando. ¡Ojo! Cálido. A ver. Van cambiando al amarillo. De momento ahí en la fachada no parece que... A ver, voy a evitar el foco. Ahí. Ahora de momento está esto. Y en la fachada no parece que se note mucho, la verdad. Ahora es azul, como podéis observar. Ahora es como una especie de esteroides. Wow. Mira, ahí, por ejemplo, sí se ha visto bastante intensidad en la... Mira ahí. Hay algunas animaciones que sí es verdad que se ve bastante en la fachada. Lo que no sé si lo he permitido o no lo he permitido, o si esto incluso puede llegar a molestar a los vecinos. Porque sabiendo cómo de qué picojean, obviamente a la mínima que haya un poquito de ruido han denunciado, a la mínima que haya un poquito de luz más de lo normal seguro que denuncian. Pero de momento lo que estamos viendo parece que es algo normal, ¿no? Parece incluso hay farolas por ahí que se ven un poquito más en la fachada. Si viene y le tiras un cuerpo. Cuando ponen esta animación se ve bastante en la fachada, ¿eh? Se ve bastante en la fachada. Bueno, ahora no, porque de nuevo han colocado al Pac-Man ese. Pero cuando ponen la inicial, la que hemos visto al principio, tampoco se ve mucho. Ojo, porque esto nos puede dar muchas ideas de lo que puedan hacer, ¿eh? Porque es que imaginaos esto recorriendo toda la fachada, ¿eh? Que toda esa parte de allí la veis oscura y esa parte de allí también, pero imaginaos todo 360 grados el estadio, ¿eh? A ver, obviamente no se puede ver a la vez porque sería prácticamente imposible, hasta incluso con un dron que esté en las alturas, pero es que la imagen que puedes tener del estadio es brutal, sería brutal. Y yo creo que viendo esto de aquí nos podemos hacer a la idea de muchísimas cosas y el juego que le puede dar el Bernabéu a este show, ¿no? Hasta incluso ahí podemos pensar que hagan un tipo de dibujo que va corriendo por el estadio. Es que es brutal, tío. Es que esto de la tecnología es tan complejo, pero a la vez tan bonito. Wow. Mira, a ver. Ostras. Ah, lo han apagado ahora. Ese azul sí se veía bastante en la fachada. Mira, ¿ves? Mira qué pasada el balón. Es que puedes hacer muchos juegos. La Champions. Mira, el Real Madrid.
pasada, tío. Mira, mira, mira. Y eso que no son las proyecciones todavía, ¿eh? A la Madrid. El escudo. Hasta hace un momento había una persona aquí en la mediana de la Plaza de Lima. Ha estado bastante tiempo hoy grabando. También hay bastantes personas con trípodes, unos trípodes que llegan hasta aquí. Ahí tenemos un grupo donde hemos estado antes, ahí justo en la isleta esta. También hay otro grupo y por lo visto en la parte de allí también hay otro grupo. Así que parece que yo creo que habrán visto mi vídeo porque al final un vídeo así se tiene que hacer viral. Entonces yo creo que como hemos abierto la veda o algo así, ¿no? De que la gente venga a grabar esto. Y yo la verdad es que, entre comillas, lo agradezco en el sentido de que por lo menos no me roban o no me cogen el contenido. Porque hay muchos medios, marca muchos, que sí, es verdad que cogen directamente tu link, lo ponen en su página y te mencionan y con eso ya se salvan. Pero claro, tú al entrar a esa página tienes que aceptar unas cookies, tienes que ver unos anuncios que bajan y suben constantemente y hasta incluso antes de ver el vídeo de YouTube de ahí en su página son anuncios que a ellos les dan bastante dinero. Es decir, todos esos anuncios que salen en esas páginas, esos ingresos van para ellos. Pero luego ya se salvan de que te mencionan, claro, ¡ay, qué guay! Te menciona el As, te menciona el marca. ¿De qué te sirve? La verdad. Entonces, por una parte, entre comillas, lo agradezco para que no me roben el contenido. Es el único, así, pensamiento bueno que puedo tener sobre esto. Mirad, ahora que estamos por aquí, mira, lo de Real Madrid. Se ve bastante en la fachada, ¿eh? Desde aquí se ve bastante. Ahora es el Ala Madrid. Ala Madrid, ahí está. Ahora el escudo y fijaos cómo se ilumina el edificio, ¿eh? Fijaros, ahora mismo está apagado y se nota un montón. Es bestial las personas que hay aquí, yo no sé quiénes son. Imagino que serán miembros del club. Pero qué pasada, ¿eh? Es como que están deliberando a ver si fluye o no fluye esto. Bueno, pues ya han encendido las luces de Castellana. Así que nada, yo creo que hoy hemos visto menos pruebas, o al menos parece que hemos visto menos pruebas. Y sobre todo la duración ha sido menos porque son las 12 ahora mismo. Ayer fue como las 12:30 cuando paró. Y yo creo que es el Real Madrid el que ha venido hoy directamente in situ a ver las pruebas. Al final, básicamente, el día de hoy yo creo que ha sido para que lo vea el Real Madrid, porque al final es el que decide, el Real Madrid. Entonces, por mucho que sea muy bonito y de que la empresa se lo esté currando, si viene el Real Madrid y dice que no le gusta, fuera. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días, si colocan más focos, si quitan los que ya han colocado. ¿Qué creéis que va a pasar? Si le gusta el Real Madrid, esto se va a quedar definitivamente. A mí la verdad que estos últimos días me ha gustado bastante, ¿eh? Pero bueno, deja tu like, suscríbete y nada, déjame lo que quieras en los comentarios. A la Madrid y nada más. Chao, chao.